Hola, benvinguts al Week Talks. Us donem la benvinguda a aquest nou capítol en el qual ja sabeu que contraposem els punts de vista de dos experts de diferents camps per abordar un tema en concret. Avui, concretament, parlarem del Big Data i de com aquesta ciència ens pot ajudar a afrontar una pandèmia com la que acabem de viure. D'una banda, comptem amb la presència de Carlos Cosials. Ell és professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials i codirector del màster en Big Data. I d'una altra, l'epidemiòleg i professor de UIC Barcelona i líder del grup d'avaluació de determinants de salut i polítiques sanitàries, José María Martínez Sánchez. Moltes gràcies als dos per participar. Buenos días. Bon dia. Bé, Carlos, José María, la primera pregunta és obligada. Quin paper pot tenir el Big Data en ajudar-nos en una pandèmia com la que hem viscut? Bueno, pues la verdad es que es una respuesta que podríamos decir que es fácil, porque el Big Data es una herramienta, es una tecnología, una disciplina. Me gusta llamarla mi disciplina porque es un conjunto de herramientas que nos ayuda precisamente o básicamente a predecir. Para predecir tenemos que tener dos cosas, ¿no? Datos, vamos a decirlo así, luego espero que con José María vayamos un poco de liberación al respecto, y lo que nosotros denominamos un modelo, ¿no? Hay que tener datos y un modelo, es decir, cómo esos datos se interpretan de una manera inteligible. Inteligible significa que se puedan entender. Por lo tanto, en principio, ateniéndonos o centrándonos en lo que serían los datos, las evidencias, yo creo que será otra palabra que aparecerá también en la conversación, pues pasándoles por los algoritmos correspondientes que competan, ¿no? Es decir, porque hay muchas tipologías de algoritmos, pues bueno, vamos a poder ayudar, desde la tecnología del Big Data, vamos a poder ayudar a predecir, que es lo que nos interesa. Básicamente lo que nos interesa es saber qué está pasando, entenderlo y con ese entendimiento pues poder, digamos, extraer, hacer la inteligencia para poder hacer la predicción. A ver, sin duda alguna, me gustaría decir Data Science, porque no solo es Big Data, pero también Big Data puede ayudar a controlar una pandemia. Hay que entender que es una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una epidemia que afecta a muchos países. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es cuando más de un grupo de personas se enferman por una determinada enfermedad. Este año, este 2020, bueno, empezó en el 2019 en China, nos encontramos con la pandemia de la COVID-19. Era un viejo conocido, porque ya tuvimos el SARS y el MERS, y era un virus que empezó en China con un alto poder de contagio y con una letalidad también alta. Entonces, empieza en China, es una epidemia en China. Después empieza a ir por otros países. Entonces, ¿cómo podemos, como bien ha dicho Carlos, predecir ese movimiento? Pues sabemos los datos de circulación aérea, sabemos los datos de movimiento. Entonces, esta información de Big Data pues nos puede dar pistas para ver, prediciendo diferentes escenarios, por dónde puede ir la pandemia. Y además, actualmente, esta enfermedad, la COVID-19, no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna para actuar contra ella. ¿Qué tenemos que utilizar? Medidas que podríamos pensar que son de la Edad Media. Estamos confinando a la población. Pero son medidas totalmente útiles. ¿Por qué? Porque evitamos los contagios. Evitamos la propagación de la enfermedad a otras personas. Entonces, si conseguimos detectar pequeños focos y avisar a la población, lógicamente que el Data Science, el Big Data, es súper útil para el control de la pandemia que actualmente tenemos entre las manos a nivel mundial. Bueno, yo me gustaría polemizar un poquito contigo porque tú dices sabemos, ¿vale? Yo creo que precisamente ahí está uno de los principales escollos, ¿no? No quiero llamarle problema, pero nos acercaríamos, ¿no? Es decir, determinar que sabemos los viajes, sabemos los movimientos de las personas, yo creo que lo que sabemos es que creemos que lo sabemos, ¿no?
¿eh? Es decir, desde el punto de vista del procesamiento de los datos, desde un punto de vista tecnológico, para poder hacer esas inferencias, inferencias, fijaros, cuando yo digo inferencias ya sabes que me refiero mirar hacia el futuro, ¿no? Es decir, poder decir, como si fuera una bola de cristal, hacia el futuro qué ha pasado, ¿eh? Porque aquí vamos a estar todo el rato distinguiendo entre sabemos lo que creemos que sabemos, es decir, cuántos viajes han habido, y sabiendo eso, más las fallecimientos o letalidades que han habido, etcétera, etcétera, con todo eso, con toda esa coctelera de lo que creemos que sabemos, y ya verás por qué te lo digo después, pues ahora ya podemos decirlo, oye, lo ponemos ahora aquí en el algoritmo correspondiente y ahora la máquina nos va a dar la inferencia, ¿no? Yo creo, no sé cuál es tu opinión, yo creo que precisamente, pues, hombre, sí que hablas tú de unas técnicas medievales que me ha parecido muy interesante. Lo del confinamiento sí que parece un poco bestia, ¿no? En contraste con lo que se sabía entonces, ¿no? Es decir, cuántas evidencias habían, ¿no? A lo que hoy podemos creer que sabemos y estamos haciendo, ¿no? Es decir, que sí que estoy de acuerdo contigo en que hay un cierto contraste entre lo que creemos que sabemos, es decir, dónde están esos datos, ¿no? Es decir, ya se está viendo en los medios de comunicación, pues que los datos bailan, ¿eh? Los datos, bueno, no deberían de bailar, los datos como evidencias, ¿no? Pues esto es como que decir, estoy mirando un papel y los números en el papel se mueven, ¿no? Pues no se deberían de mover. Una vez está escrito, digamos, aquello es una evidencia que se dice a nivel judicial, ¿no? Pues a nosotros nos pasa un poquito lo mismo, ¿eh? En el ámbito del Big Data, ¿eh? Los datos, ¿eh? Deberían de ser como evidencias, aquello es ya inmutable como registro y a partir de aquí es cuando tienes que empezar a ponerlos conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú crees que sabemos lo que sabemos o no? Has abierto un melón que a mí me gusta, porque sí sabemos que esos datos existen. Ajá. Eso sí que se sabe. Y creo que Carlos compartimos, que sabemos que los datos de flujo de población, utilización del móvil, utilización de ciertas apps, eso sabemos que ciertas compañías lo tienen. Efectivamente. Sí, Pero esto está claro. ¿está disponible? Sabemos que podemos tener acceso a eso. Eso es cierto, eso es cierto. De hecho, aquí yo creo que en situaciones como esta tenemos que también hablar de protección de datos. Es decir, esto no es una cosa baladí, no es una cosa trivial. La protección de datos es importantísima y es lo primero. Pero si esa información está, porque la tecnología no lo permite, nos permite, todos tenemos un smartphone en nuestro bolsillo y todos tenemos una cantidad de estadísticas que generamos a diario que aquel que haya querido consultar las propias las puede acceder, pero hay ciertas compañías que las tienen. Entonces, esos datos están ahí. Sabemos, coloquialmente que he dicho yo, que están ahí, no quiere decir que dispongamos. Y la calidad de los datos. Una agencia de calidad de los datos, deberíamos tener una agencia de calidad de los datos. Es decir, que se unificasen, que fuesen disponibles para hacer ciencia, para enfrentarnos a problemas reales, como lo que estamos viviendo ahora, enfocando a la pandemia. Es decir, que estén, sí están, disponibles. Esto ya es cuestionable. Y después, la veracidad, en este caso, de los sistemas de vigilancia epidemiológica de los diferentes países, diferentes comunidades autónomas, puede variar y crea también inseguridad entre los ciudadanos. Pero bueno, esos datos somos conscientes de que ya en el siglo XX que vivimos, en el 2020 que estamos, están. Vamos a hacerlos disponibles con toda la protección de datos, con toda la ley, para hacer ciencia, para lo que bien comentabas, Carlos, predecir, hacer modelos basando en la descripción, porque ¿qué vamos a hacer? Describir lo que unos datos esperamos que haya registrado de la forma más objetiva posible. Y a partir de esos modelos que a priori serán millones, billones, que nos darán muchísimo, podamos tener la facilidad de hacer escenarios, de predecir. Es decir, no tendremos una bola de cristal, no sabremos, pero sí que podemos dar a los legisladores, podremos dar a la población, pues, escenarios, un discurso nítido para que sepa cómo poder actuar. Basado en lo que bien has dicho, los datos. Los datos, si son fiables y se han hecho un análisis correcto, los datos son los datos, no hay vuelta. Claro, lo que pasa es que
tirando, bueno, ya que has puesto la referencia medieval, déjame que tire de allí, ¿no? De alguna manera, yo creo que lo que se ha visto precisamente, y yo creo que aquí viene el conflicto social, ¿no? Además, esto es social porque precisamente atenta a uno de los aspectos más fundamentales, que es la salud, ¿no? Es decir, el recabar información, ¿no? Lo que en su momento pues los monjes amanuenses iban escribiendo, ¿no? Y eso era precisamente un privilegio, ¿no? Poder copiar un libro, ¿no? Copiar un libro era un privilegio en aquella época porque tenías acceso al libro y el libro era, a partir de aquello era la evidencia. De hecho, pues hay todo un montón de ciencias, ¿no? Los antropólogos, los historiadores, los paleontólogos, etcétera, etcétera, necesitan, si no está documentado, no se puede afirmar, ¿no? Y por eso hablamos también de, como tú apuntabas, de ciencia, ¿no? La ciencia se basa siempre a partir de evidencias. Yo creo que el conflicto que vivimos a día de hoy es la ciudadanía, ¿no? Por no decir la gente en general, pues gracias al móvil tiene la percepción de que los datos están ahí, ¿no? Es cierto que también hay empresas que han estado muy interesadas en darnos esa percepción, ¿no? De que tienes aquí al alcance de la mano, tienes toda la información. Y de hecho es así, ¿no? Y eso está transgiversando mucho el cómo se entiende la sociedad a día de hoy, ¿no? Pero claro, una cosa es tener la percepción del acceso, el dato crees que está, el dato guardarlo, pues antes las bibliotecas eran un coste, ahora, hoy también, pero lo que sí que se ha visto y lo que se está viendo es que el manejo de los datos es algo que es muy económico. Económico no significa barato, sino que la rentabilidad económica es muy importante. Por lo tanto, yo creo que precisamente estamos aquí en este dilema, ¿no? Yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido, la pandemia con la COVID, lo que ha hecho ha sido poner en evidencia de queremos los datos, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social, ¿no? Pero el manejo de estos datos está como restringido a unos cuantos. No todos estos datos lo tenemos todos, ¿no? En cambio, tú dices, no, si tenemos que hacer política social en ese sentido de salud, pues evidentemente sin estos datos lo que vamos a poder aconsejar, ¿no? A los que hemos determinado que nos gobiernen, ¿no? Que son los gobiernos, pues evidentemente parece que hay un contraste, ¿no? Si nosotros sí que sabemos que con datos puedes hacer cosas casi mágicas, te diría, ¿no? O lo parecen, pero evidentemente sabemos que no hay magia, ¿eh? Sabemos que hay mucha ingeniería, hay mucha técnica, hay una manipulación de estos datos, correlacionándolos, contrastándolos y haciendo representaciones que sean inteligibles, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo es que... Yo diría, aparte de ingeniería y de técnica, diría también ciencia. Sí, evidentemente. Recordemos que es una ciencia y que permite entender la situación. Lo que está claro es que la pandemia que nos hemos enfrentado actualmente nos ha puesto de relieve la importancia del Big Data, del Data Science en salud. Todos llevamos 3 meses pegados a la televisión a ver la declaración del director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Gobierno de España, a ver qué datos nos da de cómo van los contagios, la letalidad. Entonces, esa información que ya hemos visto que es útil, y recordemos, no tenemos tratamiento. Si tuviésemos tratamiento para esta enfermedad, el escenario sería diferente. Yo recuerdo, que lo estudiamos en los libros de texto, uno de los padres de la epidemiología, que es John Snow. John Snow, a finales del siglo XIX, era un anestesiólogo que tenía la visión de que el cólera no se transmitía como la teoría que había en ese momento, el paradigma de los miasmas, que era a partir de la ingesta de una actividad mórbida. Y él, en Londres, a partir de clausurar una fuente que cogía el agua de una zona donde había muertos y que bebía la población, evitó un brote de cólera de Londres. De hecho, actualmente hay un pub en Londres donde hay una fuente que todos los años cambian la fuente. Y además, ¿cuándo se hizo? Antes de que Robert Koch identificara el bacilo de la cólera. Es decir, quitando una medida de salud pública, como lo que estamos haciendo ahora. Confinamiento, distancia social, mascarillas. Es decir, cosas que vemos
que son lógicas hasta que tengamos el tratamiento. ¿Y qué tratamientos se han estado utilizando? Viejos tratamientos. Hidroxicloroquina, cloroquina, que se utiliza para la malaria, o el Remdesivir, que se utiliza para el VIH. Estamos viendo, bueno, ayer, ahora hay que contextualizar, estamos hablando a 17 de junio. Dentro de 2 días a lo mejor es otro medicamento. Es decir, esto es lo apasionante de la ciencia. Apasionante de la ciencia, la apasionante de los datos. Claro, pero fíjate que estás hablando de ciencia y estás hablando de información con ciencia, pero me la estabas contrastando con la ciencias de la información, que es lo que hacen los periodistas, ¿no? Entonces, claro, un periodista necesita, porque hay un consumidor, que es el ciudadano, que necesita brevemente explicársele la situación, ¿no? Para eso necesitas contrastar unos ciertos datos y en eso los periodistas es en lo que se entrenan, ¿no? En cómo sintetizar. Es una palabra que también creo que nos aparecerá durante un rato de aquí, en la conversación de hoy. Necesitan sintetizar toda esa complejidad y en dar los datos relevantes, ¿no? Pero, bueno, todo que un periodista sí que ha estudiado ciencias de la información, cuando está actuando, pues creo que, aunque se formó como el licenciado, por tanto, como alguien científico, yo creo que tú estás siendo mucho más exigente en ese nivel, ¿no? Hacer ciencia evidentemente significa interpretación, y por eso creo que me has apuntado antes que una cosa es Big Data, que es las herramientas o las técnicas de cómo manipular grandes cantidades ingentes de datos, y la otra es, bueno, con tantos datos sabemos algo. Bueno, pues para saber hay que tener un bagaje, un background que diríamos en inglés, y aquí es donde evidentemente la epidemiología afecta, ¿no? Yo también estoy descubriendo toda una serie de especialistas en el mundo de la salud que no sabían que existían los del infectólogo, el neumólogo, el epidemiólogo, ¿no? Pero para mí, es decir, que para mí incluso resulta sorprendente. Si me permite, yo creo que el camino es bidireccional, ¿eh? Tanto para los epidemiólogos, nos estamos dando cuenta de que hay otros profesionales como Carlos, de que nos son muy útiles. Es decir, yo creo que es un camino de ida y de vuelta, que esta pandemia nos ha puesto el foco en decir, yo personalmente, no sé si lo compartirás conmigo, Carlos, de que el data science, el big data, ponerlo el ojo en salud. El ojo en salud. Claro, evidentemente. Pero no es una cosa coyuntural que tengamos ahora por la pandemia. No, esto yo llevo trabajando años, de hecho, un programa que dirijo de la universidad, que bien conoces, Carlos, que es el máster en Data Science in Health, hemos puesto la lupa en eso, en la especialización en la salud. ¿Pero por qué? Porque ahora necesitamos los datos para la gestión hospitalaria. Necesitamos los datos, por ejemplo, los diabéticos ahora pues tienen la biotecnología ha permitido poder controlar la glicemia on time para tener en el móvil cómo está. De hecho, es que pita si tiene una hipoglucemia o una hiperglucemia. ¿Y esto qué hace? Pues una mejor dispensación. Entonces, esta pandemia yo creo que es una oportunidad para encontrar esa unión entre la salud y otras técnicas como el Big Data, como lo que bien defiendes, Carlos. Y claro, ciencia de la información, totalmente de acuerdo. A mí, cuando un periodista me llama para uno de los trabajos que hemos publicado, tengo que tener cuidado y medir mis palabras si no las tengo escritas, para que no me saque una palabra en un titular que yo no he dicho eso. O no quería decirlo, a lo mejor lo he dicho, ¿eh? A lo mejor lo he dicho, no quería decirlo. Bueno, aquí yo creo que es un poco lo que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el máster en Big Data Science que tenemos nosotros, que es muy genérico, ¿eh? Nosotros tenemos desde gente que viene de la empresa, y ahora verás por qué te comento, gente de la empresa, que significa ánimo de lucro, y eso es importante, a gente que, digamos, que se ha especializado en una ingeniería concreta, ¿eh? Y por lo tanto lo que necesita, el dato lo necesita como su punto de partida a partir del cual tomar decisiones adecuadas, correctas, eficientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, claro, dicho eso, claro, ¿qué sucede? Que nosotros, evidentemente, entendemos, ¿no? Y así lo trabajamos, ¿no? Que hay diferentes ámbitos, ¿no? Trabajamos desde temas de marketing, temas de operaciones, temas de IoT, de entender máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo interesante precisamente es que, claro, la enfermedad que se ha manifestado en forma de pandemia ha estresado muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, claro, que es lo que yo observo, ¿no? Pues claro, una cosa es pues cuando hablan de las UCIs, ¿no? Pero lo otro es cuando hablan de las vacunas, ¿no? Entonces, claro, todos son cosas que están alrededor de la salud, que todos más o menos las podemos entender y donde
Las herramientas. Yo diría salud más que enfermedad. Yo lo que acabas de explicarlo, salud, que es una cosa que nos importa. Además, el discurso que estás teniendo es súper interesante porque hay cosas que desde mi ámbito de especialización no las domino, pero es que las veo súper útiles. Hemos tenido conversaciones informales en los últimos 3 meses que hemos visto caminos de unión diciendo, no, claro, es que yo me puedo hacer servir de esta herramienta. Que yo creo que es la importancia de esta conversación que estamos teniendo aquí en este medio de el data science y salud. Es decir, cojamos dos herramientas, dos ámbitos de conocimiento diferentes y unámoslo, que la pandemia es lo que nos ha hecho poner y hablar de ello. Claro, no, por eso digo que precisamente yo lo transfiero y nosotros intentamos ser un poco de puente en lo que es la pura tecnología, el dominio, lo que hablaríamos de los ordenadores, las comunicaciones, etcétera, etcétera, como todas esas tecnologías, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el discurso respecto de, bueno, y todas estas herramientas, ¿para qué las aplicamos? ¿No? Y eso tiene que tener un propósito y un conocimiento del ámbito, ¿no? Pero claro, en el ámbito de lo que es la salud, que te he comentado, ¿no? Pues está tanto el ámbito hospitalario, está el ámbito farmacéutico o está el ámbito de las organizaciones que ahora tienen que controlar si las personas tienen fiebre o no para dejarla pasar a un sitio o no, ¿no? Y todas las connotaciones, digámoslo así, del derecho que eso aplica, ¿no? Entonces, claro, evidentemente este tipo de herramientas pueden ayudar mucho a saber, ¿no? Es decir, porque yo necesito saber de manera instantánea, ¿no? Que ese es otro de los aspectos, ¿no? Y otro de los actores que han puesto en el relieve son los epidemiólogos. Aquellas personas que están preocupados por la salud de la población. Yo me dedico a las enfermedades no transmisibles, no las infecciosas. Pero los epidemiólogos o los salubristas, que siempre estamos allí, que hasta que pasa algo, como ha pasado ahora, como esta gran pandemia, no nos hemos tomado de relieve, pues también hemos visto la importancia. Y hablando de salud, en salud pública hablamos mucho de salud en todas las políticas. Salud no solo está en el sistema sanitario, ahora estamos haciendo salud quedándonos en nuestras casas. Ahora estamos ya a punto de salir del estado de alarma, estamos en muchas partes de España en fase 3, algunos como Galicia ya han estrenado lo que se denomina la nueva normalidad, pues hemos hecho salud pública, hemos hecho bien para la salud de un colectivo que es la población y el nuestro propio, pues utilizando el confinamiento o ahora actualmente el uso de mascarilla, la distancia social, pues estas medidas pues que parecen triviales, yo lo digo resumiéndolo, parecen de la Edad Media, para entendernos. No es nada sofisticado, pero hasta que tengamos un buen tratamiento probado a partir de ciencia, no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Una pregunta, José María. Yo desde el punto de vista, vamos a decirlo sin más, representando la empresa, ¿no? La empresa, las organizaciones, digamos, con un propósito generalmente de lucro. A veces la palabra lucro y salud como que chirrían un poco. Nosotros diríamos que tendríamos un referente, que sería el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que es en el cual, digamos, allí están los datos de partida, sobre todo referidos a censos empresariales y censos poblacionales, ¿no? La pregunta, a ti que eres especialista, ¿no? Y que a mí me necesitaría saber cuál es tu respuesta para saber si tenemos que trabajar con otras organizaciones, ¿dónde sería el referente, ¿no? Es decir, la pregunta es, si existe una organización mundial que es la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que parece que es el que establece los protocolos, ¿no? No sé si es la que tiene los datos, ¿no? Y luego a los niveles, a diferentes niveles, ¿no? O lo que sea estatal o nacional o a nivel de cada una de las regiones, hay estos organismos de, digamos, de recogida de datos estadísticos. Para ti, la OMS y el INE son algo como que se combinan bien. Es decir, haría falta como una especie de, igual existe, una especie de OMS a nivel nacional en el cual estuviera entrelazada con el INE, ¿no? Porque ¿quién recaba los datos? ¿No? Los recabo yo, que soy no sé, a mí me parece que hay un instituto que es el Carlos III, ¿no? Que es el que está dedicado a esto, pero estos no son los del INE. Entonces, ¿se están entendiendo entre ellos? ¿Tú qué crees? A ver, ya has contestado a la pregunta, Carlos. El Instituto de Salud Carlos III, el Carlos III de Madrid, es la institución que se encarga. De hecho, está en estrecha relación con el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo,
Los datos de mortalidad. Los datos de mortalidad, ¿quién los lleva? Pues está en el registro de mortalidad que codifica en cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma registra los fallecimientos que se dan en esa comunidad autónoma, independientemente que la persona sea de esa comunidad autónoma o de otra o que sea de otro país. ¿Y eso a quién lo comunica? Lo comunica a nivel nacional. A nivel nacional que se centraliza. En el INE. Se centraliza en el INE. El Instituto de Salud Carlos III, INE. También pasa por el Instituto de Salud Carlos III. De hecho, muchas cosas que hace el Instituto de Salud Carlos III se apoyan en el INE. ¿Qué pasa ahora? Tenemos sistemas de información de vigilancia epidemiológica, como tenemos las enfermedades de declaración obligatoria, que van declarando diferentes médicos o diferentes instituciones, van declarando estas enfermedades. Ahora, con el tema del COVID, ha habido por diferentes criterios. Bueno, a todos no lo han podido hacer una PCR, faltaba la seroprevalencia, pues nos ha hecho a todo. Entonces, bueno, pues la comunicación no ha sido la más óptima posible. Yo sí que es cierto que me ha gustado mucho. El centro sería el Instituto de Salud Carlos III con el INE, totalmente claro. De hecho, el paraguas del INE es una institución de análisis de datos y de repositorio de datos muy buena. Pero sí que a lo mejor hay que pensar para un futuro una agencia de datos, de velar por una agencia de información de los datos. A ver, es una cosa, el data science. Data science es un término totalmente nuevo. El big data ya lo hemos interiorizado todo, pero el data science, pues big data science salud, pues no nos entendemos todavía. La población aún no entiende qué es. Lo que sí que entiende es que los datos son importantes. Los datos son importantes y lo que tenemos que tener es transmitir muy bien a los decisores, a los stakeholders, a la gente que toma decisiones. Entonces, ¿quién sería? Pues el Instituto de Salud Carlos III y el INE, por supuesto. El INE son a nivel nacional. Después, a nivel europeo está el centro, que está en Suecia, el Centro de Control de las Epidemias, lo que es el CDC, pero a nivel europeo. Y después la OMS, que es una institución que da recomendaciones a todos los países. Es la OMS. Claro, nosotros, por ejemplo, lo que observamos desde el punto de vista disciplinario del Big Data y cuando entrenamos y capacitamos a los científicos de datos, que nosotros entrenamos genéricamente, claro, esto siempre les damos este matiz, ¿no? Que al final no es ideológico, pero sí. Y nosotros siempre decimos que el mundo, todo el mundo, el globo terráqueo, se divide en 3 políticas / culturas del dato, ¿no? Yendo de derecha a izquierda, pues el dato pertenece al Estado. El Estado es el propietario del dato porque allí la cultura de la comunidad prevalece, ¿no? La cultura del dato y de lo común, ¿no? En el otro extremo, tendríamos en el lado izquierdo, pues tendríamos la forma americana de entender esta gestión del dato, en el cual se cede o se concede que sea la empresa, la organización, la que tiene un cierto ánimo de lucro, la que tiene la gobernanza del dato, ¿no? Y cuando vemos estas grandes plataformas que nos proveen de información, pues oye, todas están radicadas no solamente en el continente, sino además en una región muy particular que se llamaría California, ¿no? Y luego tenemos esta visión, a lo mejor se podría entender como naif, pero que nosotros la entendemos muy radicada en Europa, que es la persona. De hecho, aquí la RGPD precisamente lo que está buscando es que el dato le pertenece a la persona, ¿no? Por tanto, bueno, creo que por un lado, es decir, tenemos yo creo que encima convivimos en déjame que lo diga así, contrasentido, ¿no? Porque queremos preservar esta libertad, por tanto, preservar la libertad significa que tú decides sobre tus datos, tú decides sobre tus datos, los datos, las evidencias que tú generas con tu actividad, pero cuando hay que hacer política, pues vemos que el enfoque asiático pues tiene mucha efectividad en este sentido de política, pero necesitamos las herramientas que se han hecho en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que tienen esa capacidad de manejar esas capacidades ingentes de datos, ¿no? Entonces, esta perspectiva que sería muy técnico-ideológica, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la salud, ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo gestionáis esto? A ver, todo es política. Todo es política y aquel que no haga política, otro harán por él. No sé quién decía esta frase. Entonces, claro. Sí que es cierto que... Pero a nivel europeo, que es donde estamos consustancial, nosotros... Como decía Ortega, soy yo y mis circunstancias. Estamos en Europa
pues yo la Ley de Protección de Datos, la GDPR europea, ese paraguas y la Ley Española de Protección de Datos, yo creo que es un paraguas de que la persona tenga esos datos y es importante, es importante. Y velarlo. Pero yo creo que no está en contradicción. Por ejemplo, el otro día tuve que ir a un centro comercial que ya estaban abiertos en mi ciudad con mis hijos y había un marcador fuera que decía las personas que había dentro. Es decir, es tecnología, pero ya está dando información, datos que se pueden analizar. Incluso, ya no digo que el ciudadano tenga que saber cuándo entrar o cuándo no, pero nosotros, que tenemos nosotros la ciencia, nosotros podemos coger, oye, vamos a ver cómo ha funcionado esto. Vamos a ver si realmente, cuál sería el número máximo que podemos permitir que haya. Y es tan fácil como coger unos sensores que diga, no sabemos quiénes son, ni lo necesitamos saber, ni queremos saberlo. Pero ya podemos decir en este centro, bueno, pues a partir de este número no se puede entrar ninguno más. A partir de data science, de la ciencia de los datos. Yo creo que se puede coger el uso de estos datos de forma anonimizada, preservando sobre todo el derecho de cada usuario de hacer con sus datos lo que crea oportuno y dar soluciones, tanto a nivel individual, porque además es que el ciudadano lo querrá. Recordamos cuando empezamos el estado de alarma, cómo se pusieron los supermercados. ¿Recordáis esa imagen de las televisiones, todo allí? Entonces, era recién entrado, la cosa ha cambiado mucho. Cuando estoy en China estaba muy lejos, era una cosa de los chinos. Empezó en Italia, eso es una cosa de los italianos, ahora ya es una cosa de todos. Una cosa de todos. Entonces, cojamos y tenemos que avanzarnos. Por ejemplo, ahora en la ciencia, en la ciencia de la salud, uno de los aspectos que está cogiendo mucho auge y que yo nunca lo había hecho y lo he hecho ahora es el preprint. ¿Qué es el preprint? Es publicar un artículo sin la revisión por pares. Oye, la revisión por pares es un sistema de calidad de los artículos. Pero es que han pasado 3 meses. Es que desde que empezó, es que necesitamos investigar para actuar. Entonces, y además que sea público, que yo pueda leer un artículo, que yo pueda acceder a los datos, que yo lo pueda contrastar o que alguien mejor que yo, que sepa más que yo, lo pueda hacer. Para generar ciencia. Claro, aquí es donde veo yo un poco el conflicto, ¿no? A mí también me gustaba esa frase de que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Por tanto, pide tiempo porque hay que observar, etcétera, ¿no? De acuerdo, pero en cambio vivimos en tiempos de Instagram, ¿no? Es decir, queremos instantáneamente y además gráficamente, ¿no? Es decir, lo gráfico que significa que alguien ha elaborado eso, lo queremos ya, ¿no? Yo creo que eso es un poco el conflicto, ¿no? Es decir, cómo gestionamos esas enormes expectativas que se basan en un cierto convencimiento de que hay muchos datos, información, ya me gustaría que se entendiera como la correlación con los datos correctos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues la ciencia pide tiempo, ¿no? Pero sí, totalmente. Yo ese dicho que mi abuela y mi madre más de una vez, igual de vístete despacio que tienes prisa, y que ahora utilizo con mis hijos, que tengo que reconocer que ahora utilizo con mis hijos, es cierto. Pero estamos en una crisis que los kanjis japonés de crisis significa amenaza y oportunidad. Yo creo que estamos en una oportunidad de empezar a sentar bases para esto. Yo creo que busquemos formas y rompamos paradigmas, porque aquí hay muchos paradigmas que nos tenemos que romper. Recogiendo un poco, si queréis, ya para ir finalizando todo lo que habéis comentado y ya intentando coger de un modo la bola de cristal, ¿qué papel le podríamos otorgar al Big Data o al Data Science con respecto a un posible rebrote del que se ha llegado a hablar, con respecto a encontrar una vacuna? En ese sentido, ¿de qué manera pueden ayudar tanto el Big Data como el Data Science a todo ello? Bueno, mi opinión es que el Big Data podrá ayudar colateralmente en el ámbito de la pandemia y de la COVID, colateralmente. ¿Qué significa esto? Pues puede ayudar, como hemos visto el comportamiento, cómo van en las UCIs, pues oye, ¿cuál es la previsión de carga de la UCI?
oye, en los transportes públicos, porque claro, va todo correlacionado, ¿no? Entonces, en esos comportamientos más agregados de gente, ¿de acuerdo? Que ahora tenemos una cierta trayectoria. No sé, aquí tú serás José María el que dirás, claro, otra cosa es, entiendo que es cómo puede ayudar a descifrar cuál es la vacuna correcta, ¿no? Con las capacidades de cálculo y de simulación de síntesis que haya, ¿no? Yo me atrevería en la parte, digamos, no central, en la parte de que lo que no es la enfermedad, ¿no? Sino más en la parte más colateral y, por tanto, más de políticas, entiendo que sí, porque podrá ayudar precisamente a que me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, que no tengamos que utilizar herramientas medievales del confinamiento y podamos ser más smarts, ¿no? Más inteligentes. A ver, yo creo, Carlos, cogeré una palabra, te refrasearé de lo que acabas de decir. Yo creo que el Big Data, el Data Science, como lo has planteado, no estará en la enfermedad, pero sí en la salud. Sí en la salud. Pero en la enfermedad también. En la enfermedad también porque sí que se necesita técnica de Data Science, de Big Data, de bioinformática para entender la vacuna, para tener el tratamiento profiláctico. Pero eso son disciplinas muy concretas, son ensayos clínicos muy elaborados, donde también la industria farmacéutica invierte mucho dinero y hay que hacer todos los controles que sean necesarios y que también, pero eso nos pilla también muy lejos y tiene que ir paso a paso, nos pilla muy lejos como mi background. Como epidemiólogo, yo creo que el Data Science y el Big Data puede ayudar a la salud y a la enfermedad. Otros colectivos que también utilizando estas técnicas ayudará a tener tratamiento. Pero para la salud, ¿cómo es? Pues controlando cómo van a ser los hospitales si tenemos un rebrote, estimando si hay un rebrote, cómo tendríamos que actuar. ¿Cuál sería la opción más óptima? Tenemos la información de España. ¿Cómo lo ha hecho España? Además, España tiene 17 comunidades autónomas que cada una la ha hecho de alguna. Tenemos otra transferencia, que sí que ha cogido el control único del gobierno con el estado de alarma, pero bueno, pues probemos, o no solo en España, en Europa, en todo el mundo, cómo se ha funcionado, cómo podemos hacer las residencias, cómo podemos hacer para que las residencias vayan mejor, entrar en los supermercados. Es decir, se ha ido recogiendo datos y si no se ha recogido, yo creo que, Carlos, se debía recoger esos datos y empezar a analizar y ver cómo podemos hacer para mejorar la salud. Es decir, no será una forma de tener un tratamiento, pero intentemos evitar los contagios. Estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Si no se contagia la gente, recordamos el Boris Johnson del Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido que dijo, no, yo voy a optar por la inmunidad de grupo. ¿Qué es la inmunidad de grupo? Pues que todos pasen y que, bueno, pues... Hasta que le llegó a él, ¿no? Dijo, me parece que no era buena técnica esta. Se echó para atrás. Es decir, y la inmunidad de grupo, ¿cómo la tendremos? Cuando tengamos una vacuna. Cuando tengamos una vacuna, pues tendremos la inmunidad de grupo porque pondremos la vacuna. Pero hasta entonces utilizamos los datos que hay para hacer salud en todas las políticas. Claro. Yo me gustaría acabar con esto. Yo creo que el Data Science el Big Data, y pongo siempre en salud, es útil por hacer salud en todas las políticas. Coger y hacer la mejor forma de que la población tenga el máximo salud. En este caso coyuntural que estamos ahora de la pandemia, de la COVID, pues sería que no nos contagiemos, que evitemos que personas mayores se contagien, que sabemos que tienen los peores pronósticos, que busquemos formas de no asistenciales, con las herramientas que tengamos, hasta que nos las den, que vendrán, pero necesitamos tiempo. Vístete despacio que tengo prisa. La ciencia es la madre, hay que tener paciencia. Pues hasta entonces, bueno, pues consigamos tener datos para que la autoridad sanitaria, los expertos puedan decir, mira, pues cuál será la forma para evitar menos contagios y bueno, los hospitales, el caso que hemos visto en las UCI es muy duro, y bueno, si te pasas por una UCI en el momento más crítico y el personal sanitario hay que estar totalmente y plenamente agradecido con lo que han hecho, claro, vamos a intentar lo fácil. Y eso que no tenemos, toda la población, la epidemiología, que es el estudio de la salud de la población. Si toda la población tomamos medidas, todo el mundo sabe que el tabaco es malo. El tabaco es malo y porque es la primera causa de mortalidad. Pero cuando uno está fumando y se siente bien, dice, no, yo no me va a pasar nada. Bueno, pues ahora estamos en una cosa muy seria que es la COVID, que es el nuevo tabaco. Bueno, las mascarillas, la distancia social.
ser precavidos hasta que podemos dar el siguiente paso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Genial, pues nada, para ya cerrarlo, muchas gracias a los dos por participar. Yo creo que ha quedado bastante clara la importancia de los datos, tanto en el campo de la salud como en el campo más de las empresas. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, Carlos y José María, y nos vemos en una próxima. Muy bien, Néstor, gracias. Gracias. Un placer de colaborar. Saludos, José María. Hasta pronto. Carlos.